Mi nombre era Amir. Yo era fiscal federal en la Ciudad de México, un guardián del orden, un hombre respetado en mi comunidad musulmana. Pero aunque mi exterior reflejaba disciplina y honor, mi interior anhelaba algo más. Detrás de la fachada, había un abismo de soledad y dudas, como un eco constante que resonaba en mi alma. La religión, que debería haber sido mi refugio, se convirtió en una prisión de temor y conformidad. En aquellos momentos de oración, cuando la calma envolvía el aire pesado del aula, un vacío creciente se apoderaba de mí. Las enseñanzas que había seguido con fervor comenzaron a desmoronarse. Empecé a cuestionar, a dudar de las verdades que se me habían enseñado. ¿Realmente estaba yo en el camino correcto? ¿Era la obediencia a la tradición simplemente un velo sobre la luz de la verdad? Las noches eran testigos de mis inquietudes, mis sueños estaban plagados de visiones de otro destino, una realidad más profunda que temía explorar. Todo cambió de manera abrupta en un momento de desesperación. En mi angustia, una luz irradió mi oscuridad. Era Jesús, quien me llamó por mi nombre. En ese instante, comprendí que incluso el sistema más estricto no puede extinguir el deseo genuino de encontrar la verdad. Con cada palabra que pronunciaba, se derrumbaban las cadenas que me oprimían y despertaba a una guerra espiritual que nunca había imaginado. Regresar a la realidad fue un verdadero desafío. La sorpresa y el rechazo de quienes amaba fueron abrumadores. Me llamaron hereje, un traidor a lo que una vez había defendido con tanto fervor. La soledad se convirtió en mi compañera, pero a medida que caían las máscaras, el peso de la verdad empezó a iluminar mi camino, invitándome a una misión que iba más allá de mí mismo. En mi búsqueda secreta por respuestas, descubrí una comunidad de almas afines, un refugio donde el miedo se transformaba en esperanza. A través de las páginas de la Biblia y los relatos de aquellos que compartían su luz, entendí que mi historia no estaba aislada. El clamor por la verdad resonaba en muchas voces. Éramos parte de algo más grande. Hoy, te invito a unirte a mí en este viaje. Comparto contigo mi experiencia, no solo por mí, sino por todos aquellos que dudan y anhelan una conexión más profunda. Antes de continuar, deja un comentario. ¿Desde dónde estás viendo y qué hora es ahora donde te encuentras? Quiero saber hasta dónde esta búsqueda está llegando. Y si amas a Jesús, suscríbete a Testimonios Más Allá, porque lo que estoy a punto de revelar podría cambiar la manera en que ves tu propia fe. Hay una verdad oculta lista para ser descubierta. En una estricta escuela islámica en la Ciudad de México, donde la tradición y el cumplimiento religioso establecen un ambiente de silencio absoluto, me encontraba atrapado en una vida que ya no sentía como propia. La presión de las normas, la necesidad de ser un modelo a seguir, creaban una atmósfera opresiva que estrangulaba mi espíritu. En cada rincón de aquel lugar había ecos de advertencias sobre el castigo que podría derivarse de romper las reglas, y en medio de todo ese miedo, una inquietud profunda comenzaba a florecer en mi interior. Las enseñanzas que había aceptado como verdad indiscutible comenzaban a tambalearse, y el vacío emocional se hacía más presente con cada día que pasaba. Una noche, mientras reflexionaba sobre mis inquietudes, tuve un encuentro que cambiaría todo. En ese momento de meditación, una luz brillante iluminó mi mente y, en medio de esa intensa claridad, vi a Jesús. Su presencia era llena de amor y compasión, y cuando me habló, su voz resonó con una autoridad que iba más allá de cualquier enseñanza que había recibido hasta entonces. Me reveló verdades ocultas, incitándome a cuestionar la agenda oculta que parecía moldear no solo mi vida, sino también la de todos a mi alrededor. Su mensaje era claro: la guerra espiritual que enfrentamos va más allá de nosotros mismos. Es una lucha entre la luz y la oscuridad que define nuestro presente. A medida que absorbía sus enseñanzas, comencé a entender las injusticias que perpetuamos inconscientemente. La élite que controla nuestras creencias y decisiones está profundamente arraigada en el engaño. Las divisiones en la sociedad, ya sean políticas, religiosas o económicas, son resultado de esta manipulación. En cada familia, en cada comunidad, veo cómo el miedo y la opresión mantienen a las personas alejadas de la verdad.
La revelación de Jesús se convirtió en un llamado urgente, instándome a actuar, a romper con el silencio que había predominado en mi vida. Sin embargo, el proceso de compartir esta verdad no fue fácil. La tensión crecía en mi interior, ya que cada intento de hablar con mis amigos y familiares sobre mi experiencia alejaba un poco más el sentido de pertenencia que había tenido. Sentía que el riesgo de ser rechazado era muy real, y a menudo me hallaba atrapado entre el deseo de ser fiel a lo que había descubierto y el miedo a perder la conexión con los que amaba. Las noches se convirtieron en un refugio de incertidumbre. Las preguntas sobre mi lugar en el mundo se amalgamaban con el anhelo de ver a mis seres queridos también despertar. A pesar de los desafíos, sabía que no podía quedarme en esa sombra. Decidí buscar a otros que estuvieran dispuestos a escuchar, a abrir espacios de diálogo donde pudiéramos confrontar estas verdades juntos. Cada testa a la que llegaba se convertía en un nuevo campo de esperanza. Cuando aquellos a quienes amaba mostraban curiosidad por mis experiencias, sentía que el amor de Jesús fluía a través de mí. La pasión por compartir nuestro despertar espiritual se convirtió en un acto de resistencia, y así, a través de cada conversación, cada testimonio compartido, me acercaba un poco más a cumplir el propósito que Jesús había plantado en mi corazón. Soy Amir, un fiscal federal de 35 años, y durante gran parte de mi vida me he presentado como un hombre disciplinado, alguien que lleva la carga del honor familiar con orgullo. Cada día, enfrentaba desafíos en un entorno que valoraba más el estatus social que la verdad misma. Al mismo tiempo, detrás de esa fachada de control y respeto, un vacío interno me consumía. Sentía una angustia espiritual que no podía ignorar. Las expectativas de mi familia y mi comunidad se alzaban como sombras sobre mí, y cada vez que intentaba alzar la voz sobre mis inquietudes, un silencio abrumador se cernía a mi alrededor. Todo cambió durante una de mis largas noches de reflexión. Estaba agotado y ansioso, y al cerrar los ojos un destello de luz me inundó. Allí estaba Jesús. Su figura era un faro de amor y compasión que desbordaba un poder inquebrantable. Su presencia rompió las barreras del miedo que había construido a lo largo de los años. Me llamó por mi nombre, y, al hacerlo, sentí que todo mi ser se sacudía. En ese instante, las dudas que me habían atormentado se disiparon y, en su lugar, surgieron revelaciones profundas que resonaron en mi corazón. Me mostró la guerra espiritual que libramos a diario, una lucha subyacente que se manifiesta en las injusticias de nuestro mundo. La revelación que Jesús compartió conmigo fue devastadora y liberadora a la vez. Comprendí de manera clara cómo la agenda oculta de la élite busca mantenernos divididos y desinformados, y cómo el engaño se alimenta del miedo y la intolerancia. Vi cómo la manipulación se entrelaza en el tejido de la política y la sociedad, creando un ciclo de sufrimiento y confusión que es difícil de romper. Cada guerra y cada conflicto que observaba a mi alrededor se tornaban un reflejo de esta batalla interna que necesitaba ser enfrentada. La verdad que había descubierto no era solo para mí, era algo que necesitaba ser difundido, y su urgencia empezaba a consumirme. Con cada nueva comprensión, cada nuevo despertar, la tensión interna aumentaba. La lucha por compartir estas verdades se volvía más desafiante. La presión de mantener la honra de mi familia y mi estatus social amenazaba con silenciarme. Sin embargo, la visión de Jesús y las enseñanzas que me había transmitido se convertían en un combustible para seguir adelante. Me di cuenta de que la lucha iba más allá de mi propia experiencia. Era un llamado a unir a otros en esta guerra espiritual. La distancia que había generado entre mí y aquellos que amaba se convirtió en un recordatorio constante de por qué debía ser valiente. Así, decidí que debía actuar. Comencé a acercarme a quienes podrían entender mi experiencia, a aquellos que también estaban buscando respuestas en medio del engaño. Compartir mi historia ya no era solo un acto de valentía, sino un imperativo. Cada testimonio, cada conversación, se convirtió en un campo de batalla en la lucha por la verdad. En esos diálogos, sentía una comunidad comenzar a formarse, personas que compartían la misma inquietud y el mismo deseo de despertar. Con cada interacción, sentía que la luz de Jesús se hacía más fuerte,
guiándome hacia un propósito más grande que yo mismo. A medida que me sumergía en esta nueva misión, el amor y la esperanza comenzaban a florecer en mí. Sin embargo, la lucha no estaba exenta de dolor. La tristeza por la separación de mi familia seguía doliendo. Pero cada pequeño paso hacia adelante me hacía sentir que no todo estaba perdido. La guerra espiritual que enfrentábamos era feroz, y aunque las sombras de la incomprensión aún acechaban en el horizonte, la verdad, la revelación de Jesús, me empujaba a seguir luchando. Sabía que el despertar de otros era crucial, y estaba decidido a ser el faro que guiara a quienes aún caminan en la oscuridad. A medida que me sumergía en mis oraciones, un creciente vacío y confusión comenzaron a dominar mi vida. Como fiscal federal musulmán, había dedicado años a estudiar la ley y la religión, creyendo firmemente en las tradiciones que me habían enseñado desde pequeño. Sin embargo, a medida que me adentraba en este camino de fe, empecé a cuestionar la autenticidad de mis creencias. ¿Era posible que las tradiciones fueran un velo que ocultaba la verdad? Durante las noches, el silencio se convertía en un ecosistema de dudas, y la imagen de Jesús emergía en mis pensamientos, brillando con una luz que prometía respuestas. En esos momentos de introspección, el dolor de esta lucha interna se tornaba insoportable. Sentía que mi vida estaba organizada en torno a un conjunto de normas que ya no me reflejaban. Las enseñanzas que anhelaba eran reemplazadas por la angustia de no saber si estaba en el camino correcto. La guerra espiritual en la que me encontraba atrapado se hacía cada vez más tangible, y cada oración que ofrecía parecía resonar en un vacío interminable. El deseo de comprender la realidad que me rodeaba se intensificaba, y mi corazón clamaba por respuestas que parecían siempre esquivas. Fue durante una de esas noches tormentosas que tuve un encuentro que cambiaría mi vida. Mientras meditaba, una luz cálida y resplandeciente se manifestó ante mí. En medio de esa radiación, vi a Jesús. Sus ojos transmitían amor y comprensión, y cuando me habló, su voz era como un susurro que atravesaba mi corazón. Ve y busca la verdad. Esa revelación resonó como un trueno en mis oídos. Sus palabras despertaron en mí una urgencia insaciable de despejar el engaño que había impregnado mi alma y la de quienes me rodeaban. A medida que absorbía cada palabra de ese encuentro, me di cuenta de que había una agenda oculta que manipula la vida de muchas personas. La élite busca mantenernos en un estado de confusión y división, alimentando la guerra espiritual que se libra en el interior de cada uno. La injusticia evidente en la sociedad no es más que una manifestación de este engaño que se extiende como una sombra sobre nosotros. La lucha por la verdad es fundamental no solo para mí, sino para todos aquellos atrapados en el ciclo de ignorancia y dolor. Comprendí que debía actuar, que tenía la responsabilidad de iluminar el camino para los demás, al igual que Jesús lo había hecho para mí. Sin embargo, el peso de esta revelación comenzó a crear una tensión creciente en mi vida diaria. Cada día, mientras regresaba al trabajo ni pensaba en salir con los demás, el miedo a las consecuencias de mi despertar me acechaba. Las sospechas de mis colegas y el temor al rechazo de mi comunidad se manifestaban en momentos de soledad. ¿Cómo compartiría estas verdades sin ser visto como un paria? La culpa de traicionar las expectativas de mi familia y la cultura también me consumía. Sin embargo, sabía que el deseo de permanecer en la oscuridad no era una opción. La urgencia por compartir mi experiencia con los demás se convertía en un faro que guiaba mi camino hacia el propósito que había encontrado en medio de la tormenta. En un momento de desesperación, mientras mi mente estaba llena de dudas y angustias, tuve un encuentro que transformó por completo mi existencia. Me encontraba en mi oficina, rodeado de documentos y casos que parecían aplastarme. El peso de la expectativa, la responsabilidad de ser un fiscal federal musulmán, y las normas de la comunidad que representaba, amenazaban con sofocarme. En medio de esa atmósfera, decidí tomar un momento para orar, buscando claridad. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario.
Sentí una luz intensa que inundó la habitación, y, en ese instante vi a Jesús. Su figura estaba rodeada de un resplandor celestial que iluminaba cada sombra de mi alma. La paz que emanaba de él era indescriptible, como si todo el sufrimiento que había llevado durante años se desvaneciera por completo. Jesús me llamó por mi nombre con una voz suave pero poderosa, y en ese momento entendí que estaba siendo invitado a un despertar espiritual. Su mirada penetrante parecía ver todas mis luchas internas, todas mis dudas. Me reveló la realidad de la guerra espiritual que enfrenta la humanidad, una lucha que yo mismo había ignorado en mi rutina diaria. La visión no solo tuvo un impacto personal, me reveló verdades ocultas sobre el sistema que me rodeaba. Jesús me mostró cómo la agenda oculta de la élite utiliza el engaño y la manipulación para mantenernos en un estado de confusión y separación. Observé con claridad cómo nuestras diferencias culturales, religiosas y sociales eran explotadas para dividirnos y mantenernos distraídos. La verdad, esa verdad que busca ser suprimida, brillaba intensamente y me instaba a actuar. Comprendí que no solo se trataba de liberarme a mí mismo, era una llamada a todos aquellos que, como yo, estaban atrapados en la oscuridad, buscando la luz. Mientras reflexionaba sobre estas revelaciones, una sensación de urgencia se apoderó de mí. Sabía que debía romper el silencio y compartir lo que había aprendido. Sin embargo, el temor a la reacción de mi comunidad se convirtió en una sombra que amenazaba con ahogarme. La idea de ser visto como un traidor, de perder el respeto de quienes me rodean, se convertía en un peso difícil de soportar. Aún así, el amor y la claridad que Jesús me brindó me empujaban hacia adelante, instándome a no ceder ante el miedo. La guerra espiritual que enfrentamos no solo es una lucha interna, sino una responsabilidad compartida que debemos aceptar con valentía. Decidí que no podía permitir que el miedo me detuviera. Comencé a buscar a otros que pudieran estar abiertos a escuchar la verdad. Con cada nueva conversación, compartía mi testimonio, hablando de la luz que había descubierto y del amor que me impulsaba. Sin embargo, la resistencia era palpable. A menudo me encontraba frente a miradas de incredulidad y rechazo, pero sabía que cada pequeño esfuerzo contaba. La búsqueda del despertar espiritual es un viaje solitario para muchos, pero al conectar con otros, empezamos a formar una comunidad. Las historias compartidas, las luchas y las victorias, se convirtieron en la base sobre la cual edificaría mi nuevo camino. Mientras continuaba en esta misión de compartir la verdad, sentía que la luz de Jesús me acompañaba en cada paso, dándome la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. La guerra espiritual que se libraba en mi interior se reflejaba en el mundo a mi alrededor. Sabía que la manipulación y el engaño no solo afectaban a cuerpos individuales, sino que eran el motor que mantenía el sufrimiento colectivo. Con cada nuevo encuentro y cada historia compartida, vislumbraba un futuro donde la verdad prevalecía, donde el amor podía curar las heridas más profundas. Y así, con cada día que pasaba, la convicción de que mi testimonio podía marcar la diferencia crecía robusta en mi corazón. Al intentar compartir mi nueva visión con mi familia y amigos, me enfrenté a un rechazo que no había anticipado. Después de haber experimentado el amor y la verdad de Jesús, sentía que debía abrir mi corazón y contar mi historia. En mi mente, había construido un escenario en el que las palabras que compartiera traerían entendimiento y empatía. Sin embargo, la realidad fue diferente. Las reacciones de mis seres queridos, aquellos que habían estado a mi lado durante años, fueron como un balde de agua fría. Me miraban como si fuera un extraño, y las etiquetas de hereje y traidor se clavaron en mi piel como dagas. Cada conversación se convirtió en un campo de batalla. Allí estaba yo, deseando compartir la luz que había encontrado, y frente a mí se alzaban muros de incredulidad y rechazo. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me suplicó que regresara a la fe que conocía. Los amigos que una vez compartieron risas y alegrías ahora apenas podían sostener la mirada. La sensación de traición se cernía sobre mí, pero en el fondo sabía que no estaba traicionando a nadie, estaba buscando la verdad. Aún así,
La culpa se adhirió a mí como una sombra, pesándome mientras lidiaba con la adversidad de ser visto como un paria. La soledad se convirtió en mi compañera de viaje. Las noches se hicieron largas y silenciosas, plagadas de pensamientos que giraban en torno a decisiones que parecían irremediables. Una parte de mí deseaba volver a la seguridad de las creencias que había tenido desde niño, pero otra parte, la más profunda, sabía que el despertar había comenzado. Cada día sin el apoyo de mi familia me dejaba sintiéndome más distante, como si estuviera vagando por un desierto espiritual. La guerra espiritual que se libraba dentro de mí se sentía más aguda que nunca. Era una lucha entre las cadenas del pasado y la liberación que Jesús prometía. En esos momentos de desesperanza, recordaba las palabras de Jesús y su revelación de que teníamos que ser valientes ante la adversidad. La agenda oculta que había sido revelada ante mis ojos me permitía comprender un mundo que había estado lleno de engaño durante demasiado tiempo. La élite que había manipulado nuestra realidad había hecho del miedo su herramienta más poderosa. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que mi misión era también ser un faro de esperanza. Tenía que encontrar maneras de comunicar estas verdades, de ayudar a otros a liberar sus almas de los grilletes de la indiferencia. Y así, con cada día que pasaba, la lucha se iba tornando una urgencia inminente. Comencé a buscar a otros que pudieran estar sintiendo lo mismo, personas que quisieran escuchar y compartir. En nuestras conversaciones, la conexión era palpable. Cada relato compartido se convertía en un paso hacia el despertar definitivo, una oportunidad para reconstruir los lazos que se habían agrietado por el miedo y la desconfianza. La revelación de la verdad se volvía un proceso colectivo, en el que el amor y la solidaridad podían erguirse sobre las ruinas del juicio y la división. Aunque el camino era incierto y lleno de retos, estaba decidido a mantener el rumbo, a luchar por la verdad y, lo más importante, a nunca rendirme en la búsqueda del amor y la unidad que todos anhelamos. Comencé una búsqueda secreta de respuestas que transformaría mi vida para siempre. En mi papel como fiscal federal musulmán, siempre había sentido la presión de seguir un camino trazado, un flujo de expectativas que debía satisfacer. Pero dentro de mí había un creciente vacío que se hacía imposible ignorar. Así, empecé a explorar la Biblia, buscando en sus páginas la verdad que parecía eludirme. Cada versículo cuestionado, cada enseñanza absorbida, se convertía en un destello de luz en medio de la oscuridad que había invadido mi espíritu. Fue entonces cuando descubrí videos de personas que, como yo, habían enfrentado sus propias batallas espirituales y habían encontrado en Jesús respuestas a sus interrogantes. Sus testimonios inspiradores resonaban con el eco de mi búsqueda, y en ellos vi un destello de esperanza. Comencé a conectarme con una pequeña comunidad de apoyo, donde podía compartir mis dudas sin sentirme juzgado. Era un espacio seguro donde la guerra espiritual que había vivido se materializaba en conversaciones sinceras y profundas. Aquí, cada historia se entrelazaba con la mía, formando un tapiz de experiencias que me mostraba que no estaba solo en mi lucha. A medida que profundizaba en esta nueva espiritualidad, el sentido de pertenencia y paz que encontraba me llenaba de luz. La verdad que había descubierto no era simplemente un cambio personal, era una revelación que me obligaba a ser un puente hacia otros que estaban atrapados en la confusión. Jesús se volvió una guía constante en mis pensamientos, enseñándome a desafiar el engaño que nos rodeaba. La agenda oculta de la élite no solo manipulaba nuestra percepción de la realidad, sino que intentaba dividirnos en vez de unirnos. Estas verdades me llevaron a actuar, a querer ser un mensajero de esperanza y calma en un mundo convulso. Sin embargo, el miedo persiste. Había una constante sombra de preocupación al pensar en cómo los demás, especialmente mi familia y amigos, recibirían mis nuevas creencias. Las dudas me asaltaban, ¿y si me rechazaban completamente? La urgencia de hablar sobre mis descubrimientos se mezclaba con la angustia de perder lo que había valorado durante tanto tiempo. Pero mientras más reflexionaba, más claro se volvía que esta misión era necesaria. La guerra espiritual que se libraba a mi alrededor no podía ignorarse.
y el despertar de otros se había vuelto una parte vital de mi propósito. Decidí que debía llevar mi testimonio a la comunidad, aunque eso implicara riesgos. Comenzar a hablar sobre la verdad que había encontrado fue un acto de valentía. Sabía que cada conversación podría ser un paso hacia la redención de muchos que, como yo, estaban buscando respuestas en medio de su propio desasosiego. La conexión con Jesús y la revelación de su amor servían como un faro de luz, guiándome a través de la niebla del miedo. La tarea no sería sencilla, pero tenía la determinación de enfrentar las adversidades y ser un agente de cambio en un mundo que anhela despertar. Con el tiempo, comencé a reconocer que mi experiencia con Jesús tenía un propósito más grande. La revelación que recibió mi alma no solo impactaba mi vida, era un llamado a alertar a otros sobre las verdades que había descubierto. Durante años, viví en un mundo donde la tradición dominaba cada aspecto de mi existencia. Como fiscal federal musulmán en Ciudad de México, sentía la presión de mantener mi reputación y el honor de mi familia. Sin embargo, en el fondo de mi ser, la angustia y la confusión se multiplicaban. Las enseñanzas que había seguido incondicionalmente comenzaron a sentirse como una prisión, y cada pregunta que surgía de mi interior parecía amenazar mi identidad. Entonces llegó el momento crucial en el que fui visitado por Jesús. En un instante de desconexión, cuando la oscuridad parecía querer consumir mi espíritu, su luz irradió sobre mí, aclarando mis dudas y llenándome de paz. Durante nuestra conversación, entendí que la guerra espiritual que enfrentamos no es solo un concepto abstracto, sino algo que se manifiesta en el día a día, desde las decisiones que tomamos hasta las injusticias que presenciamos. Él me mostró cómo los sistemas que me oprimían eran distracciones diseñadas por una élite que busca mantener el control a través del engaño. Esa revelación se convirtió en un rayo de esperanza en mi búsqueda de la verdad. A medida que digería esta profunda experiencia, la noción de compartirla comenzó a tomar forma en mi mente y corazón. Sentía en mis entrañas un ardiente deseo de romper el silencio que había mantenido sobre mis dudas y temores. Cada día que pasaba, el impulso de hablar y educar a otros sobre la verdadera naturaleza de la lucha espiritual se volvía más apremiante. Si Jesús había confiado en mí al darme esas revelaciones, entonces era mi deber actuar. Sin embargo, el miedo a las repercusiones seguía acechando. ¿Cómo podría presentar mi verdad a una comunidad que despreciaba cualquier cuestionamiento de la fe tradicional? La culpa también pesaba sobre mis hombros, un eco constante de las miradas desaprobadoras de mis amigos y familiares. La idea de ser visto como un traidor a los valores que había defendido durante tanto tiempo era aterradora. Sin embargo, cada vez que vivía esta tensión, recordaba la luz de Jesús y cómo ese amor me había guiado a través de la oscuridad. La guerra espiritual que enfrentaba me parecía un reflejo de la batalla mayor en nuestra sociedad. Y entonces, con cada lágrima derramada en mis oraciones, cada rayo de esperanza iluminaba mi camino a medida que decidía seguir adelante. Decidí que no podría quedarme de brazos cruzados mientras otros se perdían en el engaño. Empecé a buscar a aquellos que podrían compartir esta visión, personas que, al igual que yo, estaban buscando respuestas en un mundo lleno de confusión. En cada reunión que organizaba, se generaba un ambiente de comunión y deseo de despertar. La conexión que empezamos a construir se convirtió en un bálsamo para las heridas que cargábamos, y por primera vez, sentí que luchaba junto a otros en esta guerra espiritual. La verdad se convirtió en el hilo conductor de nuestras historias, y cada testimonio compartido nos acercaba más a la liberación. Mientras continúo en este viaje, el amor y la luz de Jesús me acompañan incondicionalmente. La misión de compartir mi experiencia no solo ha impactado a otros, sino que también ha transformado mi vida. A pesar de los desafíos, la esperanza se ha cruzado en mi camino como una fuerza invencible. Estoy decidido a ser un mensajero de la transformación, a continuar haciendo oír mi voz, incluso en medio del ruido de una sociedad que teme el cambio. Cada día, el deseo de ver a otros despertarse se convierte en la fuerza que alimenta mi propia lucha personal. La verdad debe salir a la luz, y yo estoy aquí, dispuesto a ser parte de esa revelación.
Después de aquel momento decisivo, cuando Jesús me reveló la verdad que había estado oculta, entendí que debía dejar atrás mi antigua vida. Aquello que había sido un refugio se tornaba en una prisión. Renuncié a mi nombre e identidad, esa imagen que había construido a lo largo de los años como fiscal federal musulmán, y me embarqué en un viaje hacia lo desconocido, buscando la libertad espiritual que tanto anhelaba. Mi corazón palpitaba con una mezcla de miedo y determinación, mientras cruzaba el umbral de lo familiar hacia un desierto de posibilidades infinitas. Era como una especie de renacimiento, y aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, sabía que debía seguir adelante. El desierto, con su inmensidad y su silencio, se convirtió en mi compañero. Mientras caminaba, momentos de profunda reflexión llenaban mi mente. En cada paso, sentía el eco de la guerra espiritual que había comenzado a reconocer en mi vida. Recordaba las palabras de Jesús, su voz resonando con fuerza, iluminando las verdades sobre la agenda oculta de la élite que busca manipular y controlar a las masas a través del engaño. Ahora, más que nunca, me daba cuenta de que mi misión era ser un mensajero de esas verdades, un faro de luz que pudiera ayudar a otros a despertar de la oscuridad impuesta. La soledad que a menudo me acompañaba era apabullante, pero al mismo tiempo, era liberadora. Tenía tiempo para meditar sobre el camino recorrido y las decisiones que había tomado. Sentía cómo el peso de las expectativas familiares, de las tradiciones que había seguido ciegamente, se desvanecía poco a poco, dejando que una nueva identidad emergiera. Cada día se convertía en una oportunidad para fortalecer mi conexión con Jesús, quien me guiaba en este peregrinaje espiritual. A medida que me alejaba de mi hogar sentía que cada paso era una declaración de independencia no solo espiritual, sino también emocional. A veces, las dudas y miedos regresaban, susurrándome que tal vez había tomado una decisión equivocada. Pero esos momentos de debilidad eran rápidamente superados por la claridad que encontraba en mis oraciones. Jesús me había mostrado que el despertar no es un camino fácil. Conlleva desafíos que ponen a prueba nuestra fe y decisión. Sin embargo, cada vez que experimentaba esa luz abrazadora que emanaba de su presencia, sabía que estaba en el lugar correcto. Necesitaba enfrentar el dolor del rechazo y la incomprensión, no solo para mí mismo sino también para aquellos que aún se encuentran atrapados en la oscuridad. El desierto, con su vastedad y su tranquilidad, se convertía en un símbolo de mi libertad y mi búsqueda. Mientras avanzaba, me imaginaba compartiendo mi testimonio con otros que, como yo, habían sido despojados de su identidad. Anhelaba ser un instrumento de cambio, un heraldador de la verdad en un mundo lleno de engaño. A medida que la convicción se afianzaba en mi corazón, comprendí que la guerra espiritual que había comenzado dentro de mí era, en efecto, una lucha universal. Cada paso hacia adelante era, por lo tanto, no solo un acto de liberación personal, sino un grito de esperanza para todos aquellos que buscan la luz en medio de la oscuridad. Después de mi encuentro transformador con Jesús, mi vida dio un giro que nunca imaginé. El vacío que una vez me había consumido se llenó de un fuego renovado. La pasión por compartir mi testimonio y ayudar a los demás se convirtió en mi nuevo propósito. Comencé a evangelizar, a salir a las calles y hablar con aquellos que, como yo, estaban en busca de respuestas en medio del caos de la vida diaria. Cada conversación se sentía como una bendición, un momento sagrado en el que podía compartir la revelación que había recibido y cómo había impactado mi espíritu profundamente. La gente respondía de maneras diversas, algunos con curiosidad, otros con escepticismo, y algunos incluso con rechazo. Sin embargo, nada podía frenar la determinación que había surgido dentro de mí. Sabía que el camino no sería fácil. La guerra espiritual que enfrentamos es real y palpable. La agenda oculta de la élite se presenta ante nuestros ojos, y aquellos que están dispuestos a abrir sus corazones se encuentran en medio de un despertar. Mis experiencias se convirtieron en herramientas con las cuales podía ayudar a desmantelar el engaño que nos rodea, y cada vez que veía a alguien despertar, sentía que el propósito de mi vida se reafirmaba. Mientras continuaba mi misión, los desafíos eran constantes.
A menudo me encontraba en situaciones difíciles, enfrentando la incredulidad de quienes me rodeaban, pero cada rechazo se reforzaba en mí como una prueba de la necesidad de mi mensaje. La verdad que había descubierto tenía que ser compartida, no solo por mí, sino por todos los que sufren en silencio dentro del sistema. En cada caso judicial que examinaba, podía ver las injusticias que se perpetuaban y cómo la manipulación de la verdad oprimía a las personas. Este sentido de urgencia se convirtió en el motor que impulsaba mis acciones. Con el tiempo, formé conexiones con personas que, al igual que yo, habían experimentado un despertar similar. Durante nuestros encuentros, intercambiamos historias de transformación y revelación. Juntos, nos convertimos en una comunidad unida por la búsqueda de la verdad. Hablamos sobre la guerra espiritual que se libra no solo en nuestras almas sino en el mundo entero. La división social, las injusticias políticas y la lucha por la igualdad son manifestaciones de esta batalla más grande. A través de nuestras experiencias compartidas, descubrí que no estaba solo. Había una red de apoyo que florecía en medio del caos. La luz que Jesús había encendido en mi vida comenzó a extenderse a otros. Cada testimonio que ofrecía se convertía en una semilla de esperanza, y cada corazón que lograba tocar era una victoria en esta guerra espiritual. La sanación que experimentaba a través de cada encuentro me confirmaba que estaba en el camino correcto. Sin embargo, los ecos de las dudas seguían presentes. La lucha por vivir mi verdad en un mundo arraigado en la tradición y la expectativa es un desafío constante, pero cada pequeño paso hacia adelante alimentaba la llama de mi fe, empujándome a seguir compartiendo el mensaje de amor y libertad que Jesús me había revelado. Años después de mi transformación espiritual, me encuentro viviendo una vida dedicada a tocar las vidas de muchos. Cada día es una oportunidad para compartir la verdad que Jesús me reveló en aquel encuentro extraordinario. He visto cómo ese fuego que me consumió se ha encendido en otros, y cada testimonio de esperanza me impulsa a seguir adelante. Sin embargo, a pesar de la alegría que siento al ayudar a los demás, hay un anhelo persistente en mi corazón, el deseo de reconciliarme con mi familia. La separación que experimenté al adoptar mi nueva fe es un dolor que nunca desaparece por completo. Sé que el amor que compartimos es más fuerte que las diferencias, pero el camino hacia la reconciliación se siente largo y complicado. Recuerdo claramente el momento en que decidí compartir mi historia con mi familia. Con el corazón en la mano, planeé una conversación. Tenía la esperanza de que podrían ver la luz que había encontrado, el amor que me había transformado. Pero el encuentro resultó ser un desencanto. Mis palabras fueron recibidas con incredulidad y temor. Me llamaron traidor. Aquí te sientas como un vestigio de la antigua tradición que había defendido con fervor. Ese rechazo me dejó una herida profunda, un recordatorio constante de que no todos pueden entender el camino que elegí. La guerra espiritual que enfrentamos es dura, y la lucha por ser fiel a uno mismo a menudo trae consigo la soledad. Aunque el camino hacia adelante nunca es sencillo, he aprendido a encontrar fuerza en la comunidad que he formado. Rodeado de aquellos que también están buscando, he encontrado un espacio donde las dudas se convierten en discusiones profundas y la tristeza se transforma en solidaridad. Nos unimos en la búsqueda de la verdad, compartiendo nuestras historias de desengaño, de luz y de amor. Juntos, enfrentamos el engaño que la élite ha perpetuado, la agenda oculta que busca mantenernos divididos. La verdad se convierte en nuestro refugio, un faro que nos guía en medio de la tormenta. Los testimonios que escucho de aquellos que han pasado por experiencias similares son, a la vez, inspiradores y desgarradores. Cada historia que compartimos es un recordatorio de por qué luchamos. La revelación de Jesús en mi vida no es solamente un suceso personal, es un llamado a una lucha más grande. Las divisiones en el mundo, los conflictos sociales y las injusticias continúan pesando sobre nuestras almas. Siento que mi misión es ayudar a otros a despertar y ver que quizás mi camino hacia la luz puede servir como un ejemplo de esperanza para otros que se hallan atrapados en la oscuridad. A pesar de todas las adversidades, continúo con el deseo de reconciliarme con mi familia.
Sueño con el día en que podremos sentarnos juntos nuevamente, en un lugar donde las diferencias no nos separen, sino que enriquezcan nuestro entendimiento. La guerra espiritual que enfrentamos no es solo un conflicto interno, sino una batalla que se refleja en cada rincón de nuestra sociedad. A medida que avanzo en esta búsqueda de compartir la luz y el amor, mis esperanzas se encienden con cada alma que despierta. Sé que la verdad es un poder transformador, y estoy decidido a abrazarlo y compartirlo, sin importar el costo personal. Esa convicción me mantiene en marcha, en la certeza de que un día la humanidad podrá liberarse de las cadenas del engaño, y yo estaré allí para ser parte de ese renacimiento. Ahora que has escuchado mi historia, tengo una pregunta que arde en mi pecho. ¿Alguna vez has sentido que tu alma clama por una conexión más profunda, más allá de lo que tus ojos pueden ver? ¿Te has preguntado si existe algo más grande que nosotros, operando en las sombras, guiándonos hacia la luz? Porque en medio de mi batalla, descubrí que la guerra espiritual que enfrentamos no es solo un eco lejano, es una realidad que nos llama a despertar. Mi encuentro con Jesús me reveló verdades que antes estaban ocultas, una guía que trasciende todas las creencias. Comprendí que todos somos parte de esta lucha, que nuestros miedos y dudas no son únicos, sino reflejos de un sistema que intenta mantenernos en la oscuridad. La agenda de la élite ha tratado de dividirnos, silenciar nuestra voz interior y confinarnos en una prisión de temor. Pero yo te digo, hay esperanza, hay luz, y hay un propósito en nuestra búsqueda. Quiero saber de ti. ¿Has tenido una experiencia que te haya hecho cuestionar todo lo que crees? ¿Cómo te ha tocado esta búsqueda de verdad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No estás solo en esta lucha, y cada voz cuenta en el coro de la verdad. Si lo que has escuchado te resuena y deseas continuar este viaje hacia la libertad espiritual, no te vayas sin suscribirte a Testimonios Más Allá y activar la campana de notificaciones. Cada nuevo relato que compartimos puede ser el impulso que alguien necesita para dar el siguiente paso hacia su propio despertar. En el próximo video, exploraremos la historia de un ser que, al igual que yo, se enfrentó a sus propios demonios y encontró en Jesús un nuevo camino. Soy Amir. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de buscar la verdad y ser un faro para otros en este camino.